¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de proponerte cambiar, terminas cayendo una y otra vez en los mismos patrones? Tal vez has intentado dejar atrás una relación dañina, superar la ansiedad que te paraliza o simplemente mantener un nuevo hábito saludable, pero al poco tiempo vuelves al punto de partida. Esa sensación de frustración, de estar atrapado en un círculo que parece no tener salida, es mucho más común de lo que imaginas. Y la respuesta no está en tu falta de voluntad ni en tu incapacidad, sino en un factor silencioso que dirige gran parte de nuestra vida sin que nos demos cuenta: la mente subconsciente. Desde el primer segundo de este vídeo quiero abrirte la puerta a un viaje profundo, casi como si nos adentráramos en un laboratorio secreto de la mente humana, donde entenderás cómo ese 95% de tus pensamientos, emociones y decisiones no nacen de tu conciencia, sino de esa parte oculta que guarda recuerdos, creencias y aprendizajes desde la infancia. Y aquí está lo impactante: lo que descubras hoy no solo puede ayudarte a entender por qué repites errores, sino también a comenzar a reprogramar tu mente para construir la vida que deseas. Imagina por un momento que tu cerebro es como un iceberg. Lo que ves en la superficie es tu mente consciente, esa pequeña porción que razona, planea y toma decisiones de forma lógica. Pero bajo el agua inmensa e imponente se esconde la mente subconsciente, esa que almacena experiencias, emociones, miedos y creencias. Es allí donde se graban, como huellas imborrables, los mensajes que escuchaste en tu niñez: no eres suficiente, debes esforzarte el doble, el mundo es un lugar peligroso. Aunque hoy no recuerdes esas frases con claridad, tu subconsciente las repite como un eco cada vez que enfrentas una decisión importante, condicionando tu manera de actuar. Y lo más intrigante es que muchas veces ni siquiera eres consciente de que esas voces internas no son tuyas, sino reflejos de lo que viviste años atrás. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Porque significa que tu presente y muchas veces tu futuro no están siendo definidos por lo que realmente deseas, sino por lo que tu subconsciente cree que es posible. Ahora bien, aquí surge la primera gran pregunta: ¿cómo es posible que algo tan determinante pase desapercibido? La ciencia nos explica que el subconsciente actúa como un piloto automático. Cuando aprendes a manejar bicicleta, por ejemplo, al principio tu mente consciente pone toda su atención en el equilibrio, el pedaleo y la dirección. Pero una vez que practicas lo suficiente, esa información se traslada al subconsciente, y ya no necesitas pensar en cada movimiento, simplemente lo haces. Lo mismo ocurre con miles de conductas diarias: cómo caminas, cómo hablas, cómo reaccionas cuando alguien te critica. Todo eso se ejecuta automáticamente gracias al subconsciente. El problema aparece cuando ese piloto automático está programado con creencias limitantes o experiencias traumáticas que, sin querer, repites una y otra vez. Y aquí es donde entra lo más fascinante de este viaje: si el subconsciente puede programarse de forma negativa, también puede reprogramarse de manera positiva. Pero espera, porque aún no hemos llegado a lo más revelador. A lo largo de este vídeo no solo descubrirás cómo identificar esas programaciones ocultas que te sabotean, sino que también aprenderás herramientas prácticas, respaldadas por la psicología y la neurociencia, para empezar a transformar tu mente desde la raíz. Y lo haremos paso a paso. Primero entenderás cómo se forma esa programación en los primeros años de vida, luego veremos cómo influye en tus relaciones, tu salud y tus decisiones. Y finalmente exploraremos estrategias para reescribir esas creencias que te limitan. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a destapar puede cambiar radicalmente la forma en la que entiendes tu mente, y sobre todo, la forma en la que decides vivir tu vida. Para entender cómo se construye la programación de nuestra mente subconsciente debemos viajar a los primeros años de vida, una etapa que la mayoría de las personas recuerda de manera difusa, pero que deja huellas profundas en nuestro desarrollo emocional. Entre los 0 y 7 años, el cerebro humano se encuentra en un estado de alta receptividad conocido como ondas theta, un estado muy similar al de la hipnosis. En esta fase los niños absorben todo lo que ven, escuchan y sienten, sin filtros críticos, como si fueran esponjas que incorporan creencias, valores y percepciones del mundo directamente en su subconsciente. Es allí donde se graban frases aparentemente inocentes como: no llores, eres un desastre, los hombres no deben mostrar emociones, o el dinero es difícil de conseguir. Aunque dichas frases puedan parecer triviales para un adulto, para un niño son verdades absolutas que más tarde se transforman en las reglas invisibles de su comportamiento. Y aquí viene lo inquietante: muchas de esas verdades continúan operando en tu vida adulta sin que te des cuenta. Piensa en una persona que durante la infancia escuchaba constantemente que no era lo suficientemente inteligente.
Puede que hoy como adulto haya alcanzado estudios universitarios o incluso tenga un buen trabajo, pero en situaciones de exigencia o evaluación esa voz interna resurge, recordándole que tarde o temprano será descubierto como un fraude. Este fenómeno se conoce como síndrome del impostor, y aunque tiene múltiples causas, una de las principales es la programación subconsciente instalada en la niñez. Lo mismo ocurre con quienes fueron educados en un ambiente de miedo o carencia. De adultos pueden vivir con la sensación permanente de inseguridad, evitando tomar riesgos o sintiéndose incapaces de merecer abundancia y éxito. Y lo más sorprendente es que aunque conscientemente esas personas sepan que han logrado cosas valiosas, su subconsciente sigue actuando como un ancla invisible que los detiene. Lo interesante es que estas creencias no solo afectan a nivel individual, sino también en la manera en que nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, alguien que creció observando a sus padres en una relación conflictiva puede, de manera inconsciente, repetir patrones similares en sus propias relaciones. No lo hace porque quiera sufrir, sino porque su subconsciente interpreta que así funciona el amor. Por eso es común que personas que desean estabilidad emocional terminen atrayendo parejas con las que reviven los mismos dramas de la infancia. Y aquí aparece la paradoja: cuanto más intentan cambiar conscientemente, más fuerte parece hacerse la atracción hacia lo conocido, porque el subconsciente busca siempre la coherencia con lo que aprendió primero. Pero hay un aspecto aún más intrigante que pocas veces se menciona: la mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Si un niño experimenta repetidamente una situación de miedo, como escuchar gritos en casa, su cerebro la procesa como una amenaza real y crea conexiones neuronales de alerta permanente. Más adelante ese mismo adulto puede reaccionar con ansiedad desproporcionada frente a una crítica en el trabajo o una discusión mínima con su pareja. En otras palabras, el subconsciente reacciona como si el peligro siguiera presente, aunque objetivamente ya no lo esté. Y aquí abrimos un bucle importante: si nuestra mente subconsciente reacciona de esa manera a los recuerdos del pasado, ¿qué ocurriría si comenzáramos a alimentarla de manera intencional con nuevas imágenes, palabras y experiencias? ¿Sería posible engañarla positivamente para que construya nuevas realidades? Esa es una de las claves que exploraremos más adelante, cuando hablemos de la visualización y la autosugestión consciente. Una vez que entendemos cómo se forma la programación en la niñez, surge la siguiente gran cuestión: ¿por qué resulta tan difícil modificarla en la adultez? La respuesta está en la forma en que funciona el cerebro. Nuestra mente consciente, la que usamos para planear, analizar o tomar decisiones lógicas, tiene una capacidad limitada. Se estima que puede procesar alrededor de 40 bits de información por segundo, mientras que el subconsciente puede manejar más de 11 millones de bits en ese mismo tiempo. Esto significa que por mucho esfuerzo consciente que hagas, tu subconsciente siempre tendrá mayor fuerza y velocidad en la toma de decisiones. Es como si tu voluntad fuera un pequeño timón tratando de dirigir un enorme barco impulsado por un motor incontenible. Por momentos logras moverlo, pero si el motor sigue programado en otra dirección, tarde o temprano volverás al rumbo de siempre. Aquí entra en juego otro concepto fundamental: el sesgo de confirmación. Nuestro subconsciente, una vez que adopta una creencia, busca constantemente evidencias que la validen y descarta aquello que la contradice. Si creciste creyendo que no eres bueno para los negocios, tu subconsciente prestará atención a cada fracaso, a cada error y a cada comentario negativo que refuerce esa idea, mientras ignora o minimiza cualquier logro. Así se construye un círculo vicioso en el que terminas confirmando una creencia que nunca fue objetiva, pero que para tu mente subconsciente se convierte en una ley inquebrantable. Este mecanismo explica por qué tantas personas, a pesar de recibir consejos, leer libros o incluso acudir a terapia, sienten que vuelven a recaer en las mismas dificultades. No basta con acumular información consciente. Es necesario transformar el núcleo subconsciente donde esas creencias habitan. Para ilustrarlo, piensa en alguien que decide comenzar una rutina de ejercicio. Conscientemente sabe que es bueno para su salud, incluso se siente motivado al inicio. Sin embargo, si en su subconsciente existe la creencia de que no tiene disciplina, o de que el esfuerzo nunca da frutos, cada intento estará saboteado desde la raíz. Esa persona quizá logrará entrenar unos días, pero luego aparecerán excusas, cansancio excesivo o distracciones que lo harán abandonar. Lo que en apariencia parece falta de fuerza de voluntad, en realidad es un choque entre el consciente y el subconsciente. Y este patrón no se limita al ejercicio. Se repite en dietas, proyectos personales, relaciones e incluso en la gestión del dinero.
La mente consciente desea avanzar, pero el subconsciente insiste en regresar al terreno conocido, aunque ese terreno sea dañino o limitante. Sin embargo, aquí es donde surge una esperanza poderosa. El subconsciente no es un enemigo imposible de vencer, sino un aliado que necesita ser reeducado. De hecho, la neurociencia ha demostrado que el cerebro posee lo que se llama neuroplasticidad, la capacidad de reorganizarse creando nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida. Esto significa que no estamos condenados a repetir las mismas historias, aunque llevemos décadas viviéndolas. El desafío está en encontrar las técnicas adecuadas para acceder al subconsciente y sembrar nuevas creencias, que con la práctica, se conviertan en el nuevo piloto automático. Y aquí abrimos otro punto crucial que exploraremos más adelante. Si la mente subconsciente se alimenta de repetición, emoción e imágenes vívidas, ¿cómo podemos usar esas mismas herramientas, que antes jugaron en nuestra contra, para programar un futuro diferente? Mantente atento, porque cuando lleguemos a ese apartado descubrirás que tienes más control del que jamás imaginaste. Para comprender cómo reprogramar el subconsciente, primero debemos analizar las puertas de entrada a esta parte de la mente. Existen tres grandes mecanismos que determinan qué información se graba en lo profundo: la repetición constante, la intensidad emocional, y los estados de conciencia ampliados. Empecemos por la repetición. El cerebro aprende por patrones. Cuando escuchas la misma frase una y otra vez, como tienes que ser el mejor, o nunca lo lograrás, esa afirmación termina consolidándose en tu subconsciente, no porque sea cierta, sino porque se repitió lo suficiente como para convertirse en un programa automático. Lo mismo ocurre con las acciones. Cuanto más repites una conducta, más fuerte se vuelve el circuito neuronal que la sostiene. Por eso hábitos como fumar, procrastinar o reaccionar con ira parecen tan difíciles de romper. No son simples decisiones conscientes, son programas grabados por repetición. La segunda puerta de entrada es la emoción intensa. Nuestro cerebro da prioridad a aquello que viene acompañado de una fuerte carga emocional, porque lo interpreta como información vital para la supervivencia. Si un niño vive una situación de humillación en la escuela, esa experiencia cargada de vergüenza puede quedar grabada tan profundamente que años después, ese adulto siga sintiendo pánico de hablar en público, aunque racionalmente sepa que no hay un peligro real. La emoción actúa como un pegamento que fija los recuerdos y las creencias al subconsciente. Lo mismo ocurre con experiencias positivas. Un logro celebrado intensamente o un reconocimiento inesperado puede convertirse en un ancla poderosa de confianza que acompaña a la persona toda su vida. Lo fascinante es que no solo los eventos traumáticos dejan huellas profundas, sino cualquier situación con gran impacto emocional, ya sea de alegría o de dolor. La tercera puerta se abre a través de los estados de conciencia ampliados, como los que se alcanzan en la meditación profunda, la hipnosis o incluso justo antes de dormir y al despertar. En esos momentos las ondas cerebrales se ralentizan, entrando en estados zeta o alfa, similares a los de la infancia, lo que facilita el acceso al subconsciente. Es por eso que afirmaciones positivas, visualizaciones o técnicas de relajación practicadas en esos momentos tienen un efecto mucho más potente. Aquí se encuentra una de las claves de la reprogramación: aprovechar esos estados naturales para introducir nuevas creencias y reemplazar las antiguas. La ciencia respalda esta idea. Estudios en neuroimagen han demostrado que durante la meditación, áreas del cerebro relacionadas con la autopercepción y el control emocional se reorganizan, creando nuevas rutas neuronales que permiten respuestas más equilibradas y conscientes. Pero aquí es donde surge la gran pregunta: si sabemos que repetición, emoción y estados de conciencia son las llaves del subconsciente, ¿por qué no basta con repetir afirmaciones positivas frente al espejo o emocionarnos con un discurso motivacional? Porque no todo lo que decimos llega realmente al núcleo subconsciente. Si tus creencias profundas contradicen las palabras que pronuncias, tu mente consciente puede repetir: soy exitoso, pero tu subconsciente seguirá recordándote los fracasos y reforzando la sensación de que no lo mereces. Es como intentar pintar una pared húmeda: la pintura se descascara porque la base sigue dañada. Entonces la cuestión no es solo repetir frases bonitas, sino aprender a introducirlas en el momento y la forma correctos, con suficiente emoción y coherencia para que el subconsciente las acepte. Y este es un tema que exploraremos en detalle más adelante, cuando hablemos de estrategias prácticas de reprogramación que combinan ciencia, psicología y técnicas de entrenamiento mental. Ahora que hemos identificado las puertas de entrada al subconsciente, es momento de observar cómo estas programaciones influyen en áreas específicas de la vida diaria.
Comencemos con las relaciones interpersonales. Muchas personas buscan conscientemente relaciones sanas, pero se encuentran atrapadas en vínculos conflictivos o repetitivos. Desde la psicología sabemos que esto ocurre porque el subconsciente tiende a recrear lo familiar antes que lo saludable. Por ejemplo, si en la infancia una persona vivió abandono o rechazo, su subconsciente puede haber grabado la creencia de que el amor duele, o de que no merece ser elegido. De adulto, esa misma persona, aunque desee estabilidad, sentirá una atracción inexplicable hacia parejas que refuercen esa narrativa de dolor. No es casualidad, el subconsciente busca confirmar lo aprendido incluso cuando contradice los deseos conscientes. Este mismo fenómeno se extiende al ámbito laboral. Alguien que creció escuchando que el dinero corrompe puede desarrollar un bloqueo interno hacia el éxito económico. Aunque conscientemente se esfuerce, estudie y trabaje duro, cada vez que se acerca una oportunidad importante sentirá ansiedad, miedo o incluso autosabotaje. El subconsciente está tratando de protegerlo de un peligro que no existe porque interpreta que ganar dinero es incompatible con ser una buena persona. Esto explica por qué tantos profesionales brillantes sienten que no logran avanzar o que pierden oportunidades justo cuando estaban a punto de conseguir algo grande. No se trata de mala suerte, se trata de una programación que dicta sus decisiones de forma silenciosa. En la salud también vemos el impacto directo del subconsciente. Numerosos estudios en psiconeuroinmunología demuestran que las creencias y emociones almacenadas influyen en la respuesta del sistema inmune, el metabolismo y el equilibrio hormonal. Una persona que a nivel profundo se percibe como débil o enfermiza, tiende a experimentar más síntomas físicos y a recuperarse con mayor dificultad. En cambio, aquellos que internalizan la creencia de que poseen un cuerpo fuerte y resiliente suelen mostrar mejores respuestas inmunológicas, incluso frente a enfermedades graves. Este no es un argumento de pensamiento mágico, sino un reflejo del poder que tienen las conexiones entre mente y cuerpo. La ciencia ha demostrado que el subconsciente actúa como un puente entre la experiencia psicológica y la respuesta fisiológica, pero lo más interesante de todo es que el subconsciente no solo condiciona lo que vivimos, sino también lo que creemos merecer. Piensa en alguien que desea un ascenso. Si en su subconsciente existe la creencia de que no soy suficiente, o no valgo lo mismo que los demás, esa persona, sin darse cuenta, adoptará conductas que confirmen esa idea, hablará menos en reuniones, evitará proponer proyectos y, en última instancia, será pasada por alto. El mundo externo parece rechazarlo, pero en realidad es su propio subconsciente el que lo ha llevado a posicionarse de manera invisible. Este mecanismo muestra por qué el verdadero cambio comienza dentro, en la raíz invisible de nuestras creencias. Ahora bien, aquí se abre un dilema crucial que nos acompañará en los próximos apartados. Si nuestro subconsciente condiciona nuestras relaciones, nuestra salud y nuestro éxito, ¿cómo podemos acceder a él de manera directa para modificar lo que llevamos años reforzando? No basta con tomar conciencia del problema, porque la mente consciente no tiene la fuerza suficiente para contrarrestar décadas de programación. Necesitamos herramientas específicas, capaces de dialogar con esa parte profunda de la mente en su propio lenguaje. En breve exploraremos cuáles son esas técnicas y cómo puedes aplicarlas en tu vida, pero antes. Es importante entender un último detalle: la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es uno de los mayores obstáculos cuando intentamos reprogramar el subconsciente. Aunque conscientemente deseemos transformar nuestra vida, existe una parte profunda de la mente que interpreta cualquier cambio como una amenaza. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene sentido. El cerebro está diseñado para garantizar la supervivencia, no para hacernos felices. Y como lo familiar es lo que se asocia con seguridad, el subconsciente prefiere mantenernos en patrones conocidos, aunque sean dolorosos, antes que arriesgarse a lo desconocido. Por eso muchas personas se sorprenden cuando, al iniciar un nuevo hábito o proyecto, de repente aparecen excusas, distracciones o emociones intensas que las empujan de vuelta a lo de siempre. No es mala suerte ni falta de disciplina, es el subconsciente defendiendo su territorio. Un ejemplo clásico es el de alguien que decide emprender. El entusiasmo inicial lo lleva a investigar, planificar e incluso a dar los primeros pasos. Sin embargo, cuando la idea comienza a materializarse, surgen miedos: ¿y si fracaso? ¿Qué dirán los demás? ¿Realmente soy capaz? Estos pensamientos no son producto de un análisis racional, sino señales de alarma activadas por el subconsciente. Recordemos que su trabajo principal es mantenerte a salvo, y si emprender no forma parte de su mapa de lo conocido,
interpretará ese camino como un riesgo. Lo mismo ocurre con cambios en las relaciones, la salud o las finanzas. Cada paso hacia un nuevo territorio activa la resistencia. Además, la resistencia no siempre se manifiesta de forma obvia. A veces aparece como autosabotaje sutil, procrastinar justo cuando deberías actuar, perder documentos importantes, enfermarte en momentos clave o atraer discusiones que te distraen de tus metas. Desde fuera, parecen coincidencias desafortunadas, pero a nivel subconsciente cumplen una función: mantenerte en el estado familiar. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en psicología y recibe el nombre de ganancia secundaria. Es decir, aunque conscientemente quieras cambiar, inconscientemente obtienes un beneficio de permanecer igual. Puede ser evitar el rechazo, conservar la aprobación de tu entorno o mantenerte en una zona donde no sientes la presión de dar más de ti mismo. Pero aquí hay algo revelador: la resistencia es también una señal de que estás tocando un punto importante. Si tu subconsciente reacciona con fuerza, significa que estás moviendo una pieza clave en el tablero de tu programación interna. En lugar de interpretarlo como un fracaso, puedes verlo como un indicador de que estás en el camino correcto. El verdadero desafío no es eliminar la resistencia, sino aprender a dialogar con ella, integrarla y transformarla en un motor de crecimiento. Esto nos lleva a una conclusión poderosa: la reprogramación no se trata de luchar contra tu mente, sino de enseñarle a sentirse segura en nuevas realidades. Y aquí dejamos abierto un tema crucial que abordaremos en los siguientes apartados. Si el subconsciente se aferra tanto a lo conocido, ¿cómo podemos persuadirlo para aceptar lo nuevo sin activar sus alarmas de peligro? La respuesta no está en la fuerza de voluntad, ni en repetir frases vacías, sino en aplicar estrategias que imiten el propio lenguaje del subconsciente: imágenes, emociones, sensaciones y experiencias que se sientan tan reales que la mente profunda las acepte como parte de su mapa de seguridad. Prepárate, porque lo que viene a continuación no solo es inspirador, sino también práctico: un conjunto de métodos probados que te permitirán acceder a esa parte invisible de tu mente y comenzar a instalar los programas que realmente deseas vivir. Ahora que comprendemos el papel de la resistencia, es momento de explorar las estrategias que permiten dialogar directamente con el subconsciente y, poco a poco, reprogramarlo. La primera de ellas es la visualización creativa. No se trata simplemente de imaginar cosas bonitas, sino de entrenar al cerebro para que viva experiencias como si fueran reales. Estudios de neurociencia han demostrado que cuando una persona visualiza una acción con detalle, por ejemplo, practicar un instrumento o ejecutar un movimiento deportivo, se activan las mismas áreas cerebrales que cuando realiza la acción físicamente. Esto significa que la mente no distingue entre una experiencia real y una vivida intensamente en la imaginación. Si usas esta técnica con consistencia, puedes instalar nuevas creencias y patrones de conducta como si ya estuvieran sucediendo. Por eso, atletas de élite, emprendedores y artistas la emplean para preparar sus mentes antes de enfrentar grandes desafíos. La segunda estrategia es la repetición consciente en estados de relajación profunda. Como vimos antes, las ondas cerebrales en fase alfa o zeta facilitan el acceso al subconsciente. Practicar afirmaciones positivas justo antes de dormir o al despertar multiplica su impacto, porque el filtro crítico de la mente consciente se encuentra más relajado. Pero no basta con repetir palabras: la clave está en pronunciarlas con emoción, sentirlas en el cuerpo y visualizarlas como reales. Por ejemplo, decir «soy una persona disciplinada», mientras recuerdas una situación en la que actuaste con constancia, genera una conexión mucho más fuerte que recitar la frase mecánicamente. De esta manera, la afirmación deja de ser un simple pensamiento y comienza a convertirse en una experiencia emocional, que es el verdadero lenguaje del subconsciente. Una tercera estrategia poderosa es la reescritura de recuerdos. Aunque no podemos cambiar lo que ocurrió en el pasado, sí podemos modificar la manera en que lo representamos internamente. Desde la terapia cognitiva y técnicas como la PNL, programación neurolingüística, se ha demostrado que alterar los elementos sensoriales de un recuerdo, el tono de voz de alguien, la imagen mental, la perspectiva desde la que lo recordamos, cambia el impacto emocional asociado. Por ejemplo, si un recuerdo de humillación infantil aparece siempre con gran nitidez y dolor, reencuadrarlo desde una perspectiva de adulto, agregando comprensión y compasión, reduce significativamente la carga emocional que sostiene la creencia limitante. Con práctica, el subconsciente deja de asociar ese evento con un peligro actual y permite que emerjan nuevas respuestas más saludables. Finalmente, existe una estrategia que combina todas las anteriores: la inmersión en entornos coherentes con la nueva creencia.
El subconsciente aprende también por evidencia externa. Si decides instalar la creencia de que soy capaz de generar abundancia, rodearte de personas que viven esa realidad, consumir contenidos alineados con esa visión y actuar aunque sea en pequeños pasos coherentes, envía señales poderosas a tu mente profunda de que el cambio es real. No basta con visualizar, el subconsciente necesita confirmaciones externas que refuercen la nueva programación. Es como plantar una semilla, puedes nutrirla con afirmaciones y visualizaciones, pero necesita tierra fértil y un ambiente adecuado para crecer. Ahora bien, aquí surge una cuestión intrigante: si estas técnicas son tan poderosas, ¿por qué muchas personas que las intentan no logran resultados duraderos? La respuesta tiene que ver con la coherencia interna y con un principio que exploraremos en el siguiente apartado. La mente subconsciente solo acepta lo que percibe como auténtico y congruente. Si hay contradicciones internas, la reprogramación no se instala o se desvanece con el tiempo. Uno de los secretos mejor guardados en el proceso de reprogramación subconsciente es la coherencia interna. Podemos practicar visualizaciones, afirmaciones y técnicas de relajación, pero si en nuestro interior existe un conflicto entre lo que decimos y lo que sentimos, el subconsciente siempre dará prioridad a la emoción. Imagina que repites cada mañana: soy una persona segura y capaz. Sin embargo, al mismo tiempo tu cuerpo se tensa, tu estómago se contrae y una voz interna susurra: no es verdad, recuerda todas las veces que fallaste. Esa incoherencia envía un mensaje contradictorio al subconsciente, y como éste prioriza la emoción sobre la palabra, terminará reforzando la inseguridad en lugar de la confianza. Por eso, la reprogramación no consiste en repetir frases vacías, sino en crear experiencias internas donde pensamiento, emoción y acción estén alineados. La neurociencia ha demostrado que la coherencia entre mente y cuerpo produce cambios medibles en la fisiología. Cuando una persona logra sincronizar sus pensamientos positivos con emociones de gratitud, alegría o confianza, su corazón entra en un estado de coherencia cardíaca, que se refleja en ritmos más estables y armoniosos. Este estado no solo genera bienestar inmediato, sino que también envía señales al cerebro que refuerzan la sensación de seguridad. Dicho de otro modo, el subconsciente recibe la instrucción de que esa nueva creencia no es una amenaza, sino un estado natural y sostenible. Esta es la razón por la cual prácticas como la meditación, la respiración consciente y la gratitud diaria resultan tan efectivas. No solo calman la mente consciente, sino que crean una coherencia emocional que abre la puerta al subconsciente. Un ejemplo práctico de incoherencia se observa en quienes buscan prosperidad financiera, pero cargan internamente con culpa o miedo al rechazo. Conscientemente pueden decir: quiero ganar más dinero, pero si emocionalmente sienten que serán criticados o que perderán amor si lo logran, el subconsciente bloqueará el proceso. La incoherencia interna actúa como un freno invisible. Puedes pisar el acelerador con tus deseos conscientes, pero si tu subconsciente mantiene el freno de mano puesto, el avance será mínimo o nulo. En cambio, cuando la persona resuelve esas emociones, por ejemplo, reemplazando la culpa por gratitud o el miedo por confianza, el freno se libera y la energía puede fluir hacia el cambio. Aquí entra en juego una técnica fundamental: la integración emocional. Antes de intentar instalar una nueva creencia, es necesario reconocer y liberar las emociones que sostienen la programación antigua. Esto puede lograrse mediante escritura terapéutica, terapia de conversación, ejercicios de perdón o prácticas somáticas que permiten al cuerpo soltar tensiones acumuladas. El objetivo no es ignorar lo que sientes, sino darle espacio, comprenderlo y transformarlo en un aliado. Cuando aceptas y procesas esas emociones, dejas de estar dividido internamente y puedes avanzar con mayor coherencia, y aquí dejamos planteada una reflexión crucial que se desarrollará en el próximo apartado: si la coherencia es la clave, ¿cómo logramos mantenerla en el tiempo cuando la vida diaria está llena de presiones, miedos y distracciones? La respuesta no está solo en técnicas puntuales, sino en la creación de un estilo de vida que refuerce constantemente la nueva programación. Un estilo de vida donde cada acción cotidiana, por pequeña que parezca, funcione como un recordatorio y un ancla para el subconsciente. En el siguiente bloque exploraremos cómo diseñar ese entorno interno y externo que sostenga tu transformación a largo plazo. Para que la reprogramación del subconsciente sea realmente efectiva, no basta con aplicar técnicas aisladas, es necesario diseñar un estilo de vida que actúe como soporte constante de las nuevas creencias. Imagina que tu subconsciente es como un terreno fértil. De nada sirve plantar una semilla poderosa si luego descuidas el riego y permites que las malas hierbas invadan el espacio.
Lo mismo ocurre con las creencias. Puedes instalar una nueva idea, pero si tu entorno y tus hábitos contradicen esa programación, terminará debilitándose hasta desaparecer. Por eso los grandes cambios no se logran en un solo momento de inspiración, sino en la acumulación de pequeñas prácticas que, repetidas día a día, consolidan un nuevo mapa mental. El primer paso es crear entornos que refuercen lo que deseas vivir. Si tu objetivo es fortalecer la creencia de que eres capaz de generar abundancia, rodéate de personas que vibren en esa misma sintonía. No se trata solo de buscar gente exitosa, sino de relacionarte con quienes tienen una mentalidad constructiva, que ven oportunidades en lugar de problemas y que celebran el crecimiento de los demás. El subconsciente aprende por imitación y contagio emocional. Pasar tiempo en entornos tóxicos donde predominan la queja y el pesimismo es como intentar aprender un idioma rodeado de personas que hablan lo contrario. Del mismo modo, consumir contenidos alineados con tu nueva visión, libros, podcasts, vídeos, refuerza el mensaje a nivel profundo, porque cada exposición repetida se convierte en una señal de validación para el subconsciente. El segundo paso es convertir la rutina en un laboratorio de reprogramación. Cada hábito cotidiano, por mínimo que parezca, puede transformarse en un ancla de las nuevas creencias. Por ejemplo, al despertar, en lugar de revisar el teléfono, dedicar 2 minutos a respirar profundamente y repetir una afirmación cargada de emoción. Al comer, en lugar de hacerlo de forma automática, agradecer mentalmente por los alimentos, reforzando la creencia de abundancia. Al caminar, visualizar con detalle la versión de ti mismo que ya vive la realidad que deseas. Estas pequeñas acciones, cuando se realizan de forma consistente, envían mensajes diarios al subconsciente de que el cambio es real y sostenible. El tercer paso es utilizar recordatorios físicos y simbólicos. El subconsciente responde con fuerza a las imágenes, los símbolos y los rituales. Colocar frases inspiradoras en lugares visibles, usar objetos que representen tus nuevas metas o incluso diseñar un espacio en casa que evoque calma y confianza, son estrategias que transforman el entorno externo en un aliado de la mente interna. Esto explica por qué las culturas ancestrales usaban rituales, altares y símbolos. Entendían que el subconsciente se nutre de señales visuales y repetitivas. Hoy en día podemos recrear ese mismo principio de forma práctica y adaptada a nuestra vida moderna. Finalmente, es importante reconocer que la vida siempre presentará desafíos y distracciones. La clave no es evitar los obstáculos, sino entrenar al subconsciente para que, incluso en medio de la incertidumbre, mantenga el rumbo. Esto se logra a través de la consistencia. No importa si un día fallas en tu rutina, lo esencial es regresar al hábito lo antes posible. Cada regreso es una victoria que refuerza la creencia de que eres constante, y esa constancia es la que con el tiempo construye la nueva identidad. Ahora bien, aquí surge la última gran pregunta que nos guiará hacia el cierre. ¿Qué sucede cuando logramos integrar estas prácticas y sostener la coherencia en el tiempo? Lo que ocurre es una transformación silenciosa pero irreversible. El subconsciente deja de ser un obstáculo y se convierte en tu mayor aliado. En el próximo y último apartado descubrirás cómo esa transformación no solo cambia tu mente, sino que redefine por completo tu destino. Llegamos al punto culminante de este viaje. Entender que el subconsciente no es un enemigo a vencer, sino un aliado esperando ser guiado. Cuando integras las prácticas que hemos explorado, visualización, repetición consciente, integración emocional, coherencia interna y creación de un entorno favorable, ocurre algo extraordinario. Tu subconsciente deja de sabotearte y empieza a impulsarte. Es como si, después de años de remar contracorriente, el río comenzara a fluir en la misma dirección de tus metas. Lo que antes era esfuerzo, ahora se convierte en un movimiento natural. Levantarte temprano, cuidar tu salud, atraer oportunidades o relacionarte de manera sana dejan de sentirse como batallas agotadoras y se transforman en parte de tu identidad. Ya no necesitas convencerte de que puedes, lo sabes porque tu subconsciente lo cree con la misma certeza con la que late tu corazón, y aquí está el verdadero poder. El subconsciente no solo guarda tu pasado, también diseña tu futuro. Cada creencia que aceptas como cierta se convierte en el lente a través del cual percibes la vida. Cambia el lente y cambia todo lo que ves. Piensa en alguien que siempre creyó que el mundo es peligroso. Su subconsciente seleccionará cada noticia negativa, cada mirada sospechosa y cada fracaso como prueba de que tiene razón. Ahora imagina que esa persona reprograma esa creencia por el mundo está lleno de oportunidades. Su atención comenzará a fijarse en puertas abiertas, en personas que ayudan y en situaciones que antes pasaban desapercibidas.
Nada externo cambió, lo que cambió fue el filtro interno. Ese es el nivel de influencia que tiene el subconsciente sobre tu vida. Pero hay un aspecto aún más inspirador: cuando tú cambias, tu entorno también cambia. No porque mágicamente todo a tu alrededor se transforme, sino porque empiezas a actuar de manera distinta. Al confiar en ti mismo, proyectas seguridad; al creer en la abundancia, tomas decisiones más valientes; al sentirte merecedor, eliges relaciones más sanas. Tus acciones, guiadas ahora por un subconsciente reprogramado, generan un efecto dominó en tu realidad. De pronto personas nuevas aparecen, proyectos florecen y situaciones que antes parecían imposibles se vuelven alcanzables. Esto no es casualidad ni magia, es la consecuencia natural de alinear tu mente profunda con la vida que deseas crear. Sin embargo, el mayor regalo de este proceso no está en lo externo, sino en lo interno: la paz que surge al sentir que no estás dividido. Ya no luchas contra ti mismo, ya no intentas avanzar con el freno de mano puesto. Experimentas una coherencia que te permite disfrutar del presente mientras construyes el futuro. Y esa paz se convierte en la base de todo lo demás: salud, relaciones, propósito, abundancia. Porque al final lo que todos buscamos no es solo éxito material, sino la libertad de ser nosotros mismos sin miedo ni limitaciones. Así que si has llegado hasta aquí, recuerda este mensaje: tu subconsciente no dicta tu destino de manera definitiva. Eres tú quien, con conciencia y práctica, tiene el poder de reescribir el guión de tu vida. Cada día que eliges sembrar nuevas creencias, cada vez que actúas en coherencia con la versión más elevada de ti, estás construyendo un futuro distinto. Tal vez no lo notes de inmediato, pero como una semilla bajo tierra, el cambio está ocurriendo en silencio, hasta que un día despiertas y descubres que ya no eres la misma persona, eres la versión que siempre soñaste ser. Y ahora te dejo con una última reflexión abierta: si tu subconsciente es capaz de mantenerte atrapado en patrones limitantes durante años, ¿te imaginas lo que puede hacer cuando lo programas para tu expansión, tu felicidad y tu propósito? Ese es el verdadero viaje y el momento de comenzarlo es ahora.